Ahora sí. Para escoger, primero lo que tenemos que hacer es escribir la designación del ejercicio que tenemos, de los resultados que tenemos. Para escribir la designación tiene 4 términos. El primero, que va a ser el tipo de unidad. El segundo, el torque máximo. El tercer dígito, las cargas máximas sobre la barra pulida. Y el cuarto dígito, la longitud máxima del stroke. Como sabemos, el diseño API es para unidades convencionales, ¿no? Netamente para unidades convencionales. Así que siempre vamos a tener C, siempre va a ser convencional. En el torque máximo, el cálculo del paso 25 nos dará esa torsión máxima o ese torque máximo. Tiene que estar en miles de libras por pulgada. Entonces, el paso 25 en este caso, cuando tenemos una tubería no anclada de la práctica, nos da 141.726. Hay que redondearlo al valor superior. 141.000, como estará en miles, podemos redondearlo a 142.000. Entonces acá escribimos 142. Esta no es la designación final, ¿no? Es la designación que tenemos con los resultados, pero eso hay que compararlo con la disponibilidad del catálogo. Luego tenemos la carga máxima en la barra pulida, en cientos de libras. De acuerdo a los resultados, la carga máxima en la barra pulida lo encontramos en el paso 23. 9.731 en mi caso, ¿no? Como está en cientos de libras, sería 98. Y el último dígito, que es la máxima longitud del stroke. Esta longitud del stroke tenemos en los datos. Longitud del stroke, 64. Esta sería la designación que tendríamos en el ejercicio. Sin embargo, hay que ver si el catálogo tiene esta designación, ¿no? Si en el catálogo encontramos esta unidad de bombeo. Nos dirigimos hacia el catálogo y buscamos primero la longitud del stroke. El primer dato que tenemos que comparar es la longitud del stroke. En nuestro caso es 64. Voy descartando los valores mayores. Acá tengo 192, 144, 120. Hay que buscar si es que existe esa designación, ¿no? De 64, 86, 86, los últimos dígitos, 74. Y en esta otra tabla, 74, 74, 64, ¿no? Acá tenemos una longitud del stroke igual a la longitud que tenemos de resultado en el ejercicio. Y más abajo en la otra tabla ya la longitud de 54. Entonces me quedaría analizando esta tabla. Con esa tabla, ya que tenemos la misma longitud del stroke en estos 4 datos, en estos 5 unidades de bombeo, voy identificando los demás datos, ¿no? En este caso, 98 es la carga máxima sobre la barra pulida. Y busco cuál se acerca más a la designación que he calculado. En este caso tengo 119, es mayor a 98, esta podría cumplir. 143 es mayor a 98, también podrían cumplir, ¿no? Y las otras también podrían cumplir. Vamos por la carga máxima, el torque máximo, 142.000. En este caso, 142, 80, como es menor, esta ya no cumple. 114, como es menor a 142, ya no cumple. 160 cumpliría. 114 tampoco, porque es menor a 142. Entonces podríamos escoger una unidad entre esta y esta, ¿no? Entre esas dos, entre esta y esta. De estas dos, ¿cuál se acercará más al diseño? 160 tienen el mismo valor. Longitud del stroke 64 es el mismo valor. En el caso de la carga máxima sobre la barra pulida, 98, la que se acerca más sería esta.
C120D 142-64. Esta sería la designación o la unidad de bombeo que tendría que seleccionar, porque es la que más se acerca a los resultados que obtenemos. Entonces, en el resultado final, ya en la hoja de diseño, copiaría ese resultado, ¿no? C160D 143-64. Esta sería la unidad seleccionada. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, dije perfecto, ahora sí me quedó claro, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. ¿Se debe hacer los cambios cuando el caudal requerido cuando el caudal calculado es menor al caudal requerido? ¿Ahí se hace recién los cambios, Inge? Sí. Si les dice que deban cumplir la especificación, ¿no? Si es que les pide el ejercicio que comprueben si el ejercicio satisface el caudal requerido. Si el caudal calculado fuera menor al caudal requerido, ahí hay que hacer los cambios. Si este caudal fuera menor al requerido, ahí tenemos que hacer los cambios. Ahora, si el enunciado les pidiera que se ajusten lo más posible al caudal requerido, en este caso, como podemos ver, es mayor. Si el enunciado les pide que se ajusten al caudal requerido, ahí sí habría que hacer los cambios para alcanzar el valor requerido, que sería 200, ¿no? Si fuese mayor o menor, de todas maneras habría que hacer los ajustes para aproximarnos lo más posible al valor requerido. Depende del enunciado, ¿no? Como les decía, este valor calculado, ya el criterio de la persona que hace este análisis o que hace esta evaluación, tiene que tomar en cuenta también la parte económica. Tiene que contrastar la parte económica. Si bien tenemos un mayor caudal, pero hay que analizar la parte económica, hay que analizar el reservorio también para ver si este caudal no va a perjudicar o no va a dañar al yacimiento o no va a hacer que se produzca en un corto tiempo mayor cantidad de agua, etcétera. Son varios parámetros que hay que contrastar. En este ejercicio que se les había dado, solamente tendrían que haber visto si que el diseño satisfaga al caudal requerido, ¿no? Como el caudal requerido es 200 y el que han calculado es mayor, satisface. Pero si en el enunciado les dijera que se ajusten al caudal requerido, ahí sí deberían hacer los cambios necesarios. Depende mucho del enunciado. En el enunciado debería aclararles ese aspecto. Muchas gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Inge, con respecto a los decimales, Sí. Vamos a tomar 3 cifras significativas, ¿cierto, Inge? Sí, 3 cifras significativas. En el caso de los que están elevadas a por 10 a la menos 3, ¿tomamos solamente 2 cifras significativas o 3 cifras significativas? Cuando consideran notación científica, sí, con 3 cifras significativas también. Cuando estén tomando notación científica, con 3 cifras significativas. Voy a volver a compartir la presentación. Por ejemplo, acá en notación científica tengo por 10 a la menos 7, pero no está tomando en cuenta todos los decimales. De todas maneras, en mi caso, como está programado, sí el Excel toma en cuenta todos los decimales, ¿no? Veremos cómo deberíamos redondear esta cifra. En este cálculo, por ejemplo, en la constante de elasticidad de las varillas, 1.14 por 10 a la menos 6. En este caso sería 1.141 por 10 a la menos 6, ¿no? Para tomar las 3 cifras significativas. Si es que los redondean, tendría que ser 1.141 por 10 a la menos 6. Acá ya estaría tomando en cuenta las 3 cifras significativas. En este otro caso, en la elasticidad de la tubería, solamente tendríamos 3 cifras y no es necesario aplicar un redondeo en este caso, ¿no? 3.07 son todos los decimales que tengo, así que si es que quisiera considerar más cifras significativas, 3.0700,
¿no? Que serían las 3 cifras. En otro dato de notación científica, por ejemplo acá, 3.99. Tendría que tomar un decimal más, 3.994 por 10 a la menos 3, ¿no? En notación científica igual tengo que tomar los 3 decimales o 3 cifras significativas mejor. Gracias, Inge. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No sé si han podido ver el plan de la asignatura semanal. Cada semana vamos a cargar un plan en Moodle para que se organice el avance que vamos a tener. Esto nos va a ayudar a poder continuar con el avance, dadas las nuevas instrucciones que ustedes ya conocen, ¿no? De poder pasar la mitad de la carga horaria. En el Moodle, les voy a compartir el Moodle. Tienen acá el plan de la asignatura que he cambiado un poco este plan en función al primer plan que se había subido, si es que lo han descargado. En este plan se está considerando para el 10 de abril, que sería este viernes, el feriado, ¿no? Nos han dado la instrucción de que el feriado se va a cumplir, así que el viernes no pasaríamos clases, pero sí tienen una tarea asignada. Como para el día de hoy vamos a pasar hasta las 8:55 de forma virtual y desde las 8:55 hasta las 10 tienen un trabajo de investigación. Ese trabajo está especificado en la guía de las actividades. Trabajo de investigación les indica las fechas, hasta qué hora pueden cargar el trabajo, qué es lo que deben investigar, cómo deberían hacer la presentación, ¿no? Así que les aconsejo que puedan descargar ese plan. Y si bien el viernes no vamos a pasar clases, tienen otra práctica, una tarea también, que se va a entregar esta tarea la siguiente semana, el miércoles de la siguiente semana. Tienen una semana para trabajar esta tarea. ¿En qué consiste? Tienen que hacer de forma grupal una investigación de un ejemplo real de un pozo con gas lift, especificando equipos, número de válvulas, cambios en la producción y el análisis nodal, ¿no? La intersección de las curvas IPR y TPR. Esto de forma grupal se tiene que conseguir un ejemplo real de un pozo con gas lift. No les he especificado que sea de Bolivia, ¿no? Mejor si tuvieran un ejemplo de Bolivia, pero dadas las condiciones a veces no se puede acceder a la información mucho, entonces pueden buscar otro pozo de otro país, pero tienen que especificar de qué país es, de qué campo será, ¿no? Pueden buscar un ejemplo real de otro país también, no hay problema. Mejor si fuese de Bolivia. Este trabajo tienen que entregarlo el día miércoles de la siguiente semana, por Moodle también lo van a cargar. Es grupal de 4 a 5 personas. Acá les especifica qué específicamente deberían investigar o buscar, ¿no? Eso en cuanto a la planificación. Si bien el día viernes no vamos a pasar clases por el feriado, pero ya tienen aquí las actividades programadas y les pido que las verifiquen para que para que planifiquen y el tiempo también les alcance. En esta sección también vamos a poder ver la presentación del artículo. Recuerdan que teníamos la programación para el artículo. Tenemos esta programación, ya está también en Moodle de la segunda etapa, que tiene que ser presentada hasta el 29 de abril. Estas fechas no se van a modificar. Los resultados de la etapa 1 ya los han cargado. Para la etapa 2, el punto 2.1 y 2.2 tienen que hacer el llenado de una tabla donde se especifique la revisión de las 50 bibliografías o los 50 artículos científicos que han revisado, ¿no? Revisen esta tabla, tienen que llenar ciertos puntos, incluyendo un resumen de cada artículo que han revisado. En el punto 2.1 y 2.2, acá deben subir el archivo. Acá les presento un Excel. En ese Excel tienen que llenar los datos y subir el archivo en esta sección de tareas, ¿no? Entre 2.1 y 2.2. Y en el 2.3 tienen que cargar la metodología.
que es el siguiente paso de la etapa 2, ¿no? Redacción del artículo, la metodología y el desarrollo del artículo. Eso hasta la fecha programada, que es el 29 de abril, ¿no? Les pido que puedan trabajar lo antes posible en este punto y ya también ustedes tenían conocimiento que tenían que hacer esa presentación hasta esa fecha, ¿no? De forma grupal se debería hacer ese cargado. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta sobre las tareas, sobre el artículo? Una pregunta. La subida del artículo del punto 2.1 y 2.2, los que van a subir al Moodle, solo va a estar entonces permitido una persona por grupo y luego ya no se van a dejar subir documentos. Sí, solo una persona por grupo. Solo una persona por grupo. En la anterior había un error en la elaboración de la tarea y solo por curso creo que les ha dejado subir un archivo, pero ya se va a subsanar ese problema y una persona por grupo va a poder subir el archivo. Gracias, Inge. De nada. Bien, veamos entonces el siguiente capítulo. ¿Sí? Una consulta sobre las tareas. ¿Le tendríamos que presentar a mano escrita o en computadora podría ser también? Puede ser a computadora también. No, está especificado eso en la guía de las tareas. Puede ser a computadora igual y lo pueden mandar el archivo en Word sin necesidad de imprimirlo, ¿no? Directamente el Word lo pueden mandar. Y cualquier duda que tengan en la elaboración de sus trabajos, pueden hacerla por Teams. Mediante el chat de Teams me pueden escribir para que yo pueda considerar eso. Les pido que ese sea el medio para que puedan hacer sus consultas, porque si bien en Moodle también tiene esa opción para poder hacer preguntas, en Moodle no me notifica cuando me mandan el mensaje y puedo demorar en responder. En cambio, por Teams sí me va a notificar si me envían un mensaje y va a ser más rápido de responderles. Todas las preguntas que tengan cuando ya no estemos en clase, pueden hacerlas mediante la plataforma Teams, ¿no? Mediante el chat en Teams. Vamos a continuar entonces con el siguiente capítulo. Ya hemos terminado el capítulo 4 y empezamos el capítulo 5, bombeo neumático. Les voy a pasar esta presentación en este formato. Es una presentación que solamente la van a poder abrir con internet. Bombeo neumático. Vamos al punto 5.1, ¿no? La introducción. ¿Qué es el bombeo neumático? ¿Lo puede leer, por favor? Camacho. Introducción. El gas lift es uno de los métodos de levantamiento artificial más comúnmente utilizados. Es una alternativa a los métodos de levantamiento artificial que utilizan una bomba. Cuando se aplica el método de gas lift, se utiliza gas a alta presión para asistir a la producción. Es el único método que al producir gas en superficie no es una desventaja. Gracias. El gas lift, como podemos ver, es uno de los métodos más comunes después del bombeo mecánico. El bombeo mecánico es el método más común, el más utilizado, y después del bombeo mecánico sigue el gas lift, ¿no? Que sería el segundo más usado a nivel mundial. Es una alternativa a los métodos de levantamiento que utilizan una bomba. ¿Qué métodos utilizan una bomba? El bombeo mecánico. Plunger lift, creo. El plunger. En el plunger lift no se usa una bomba. En el bombeo mecánico sí. ¿Qué tipo de bomba se utiliza en el bombeo mecánico? Una bomba de desplazamiento positivo, reciprocante, tipo pistón y de acción simple. Sí, exacto.
En el caso, por ejemplo, del de cavidades progresivas, también se utiliza una bomba. ¿Qué tipo de bomba se utilizará? En el método de cavidades progresivas. Una bomba de desplazamiento positivo, rotativo, simple, tipo simple. Sí. Y otro método que utiliza una bomba es el bombeo electrosumergible. Gutiérrez, ¿qué tipo de bomba utiliza el electrosumergible? Yo no recuerdo. Ya. El electrosumergible es una bomba centrífuga, una bomba de desplazamiento dinámico tipo centrífuga multietapa, ¿no? Voy a tomar la asistencia para que tengamos el registro. Aguilera, Firme, ingeniera. Aruquipa, Firme, ingeniera. Balboa, Firme, Inge. Tron, Firme, Inge. Camacho, Firme, ingeniera. Chalco, Firme, Inge. Roque Mantilla, Firme, Inge. Chorolque, Firme, Inge. Chorolque Condori, Firme, Inge. Pollo, Firme, ingeniero. Escobar, Firme. González, Firme, Inge. Guaypa, Gutiérrez, Firme, Inge. Guaypa, Firme, ingeniero. Guanaco. ¿Está en el chat, Guanaco? Sí, está bien. Guanaco Ibáñez, Firme, Inge. López, Firme. Maidana, Firme, Inge. Rerín, Firme, Inge. Ruiz, Firme, Inge. Ñagua, Firme, Inge. Vargas, Firme, Inge. Vega. Firme, Inge. Bien, continuaremos con la presentación. Entonces, es una alternativa el gas lift a los métodos que utilizan una bomba. El gas lift no utiliza una bomba, ¿no? Cuando se aplica el método gas lift, se utiliza gas a alta presión para asistir la producción. En el método gas lift, voy a silenciar, alguien está con su micrófono. En el método gas lift trabajamos con gas a alta presión que es inyectado desde superficie. Generalmente este gas se inyecta por el espacio anular, ¿no? Desde el espacio anular, a través de los mandriles y las válvulas alojadas en los mandriles, ingresa a la tubería de producción. Al ingresar a la tubería de producción, en la tubería va a existir una columna estática de fluido, puede ser estática o también puede llegar a superficie, pero es posible que no produzca el caudal requerido. Ingresa el gas y este gas se va a disolver en el petróleo, ¿no? Se disuelve en el petróleo, baja la densidad, al disminuir la densidad disminuye la presión hidrostática en fondo de pozo y al disminuir esa presión hidrostática puede lograr que se produzca una mayor cantidad de hidrocarburos. Es el único método en el que producir gas en superficie no es una desventaja. Habíamos visto que los otros métodos, por ejemplo en bombeo mecánico, la presencia de gas puede hacer que la eficiencia del método disminuya, porque la bomba, si tiene presencia de gas, puede causar que la bomba no se llene por completo de líquido y eso disminuye su eficiencia. Además que puede empezar a dañar la bomba debido a los golpes que puede generar en la apertura y cierre de las válvulas. En el caso de gas lift,
la presencia de gas no es una desventaja, más bien ayuda o aporta a la producción, dado que este gas se disuelve en el líquido y puede hacer que se produzca. Hablando del análisis nodal o considerando el análisis nodal, como les había dicho, primero inyectamos gas por el espacio anular. Este gas, a través de la válvula ubicada en el mandril, ingresa a la tubería y al ingresar este gas se va a disolver en el petróleo. Al disolverse, lo que ocurre es que va a disminuir la densidad, baja la densidad del petróleo. Y al disminuir la densidad, también disminuye la presión hidrostática. Baja la densidad, baja la presión hidrostática y al bajar la presión hidrostática va a disminuir también la presión en fondo de pozo. Voy a volverlo a anotar aquí. Baja la densidad de petróleo. Al bajar la densidad va a bajar la presión hidrostática y al disminuir la presión hidrostática disminuye la presión en fondo de pozo. Eso es lo que genera este método gas lift. Baja la densidad, al bajar la densidad disminuye la presión hidrostática y al disminuir la presión hidrostática disminuye la presión en fondo de pozo. Recordemos que la presión hidrostática depende de la densidad y la profundidad, ¿no? ¿Recuerdan la ecuación de presión hidrostática? 0.052 por la densidad del lodo por la profundidad. Sí, 0.052 por la densidad por la profundidad, ¿no? No necesariamente densidad de lodo, sino densidad de un fluido, de cualquier fluido que se encuentre en el pozo. 0.052 en nuestro caso, como ya es un pozo productor, por la densidad del petróleo, por la profundidad. Si la densidad disminuye, la presión hidrostática también va a disminuir. Y al disminuir la presión hidrostática, la presión en fondo fluyente también disminuye. Entonces veamos qué es lo que pasa considerando la curva IPR, por ejemplo. Tenemos la curva IPR. Presión de fondo fluyente, PWF versus caudal. PWF versus caudal. Tenemos la curva IPR y asumamos que a una primera presión de pozo, presión de fondo fluyente 1, a una presión de fondo fluyente 1 voy a tener un caudal 1, ¿no? Q1. A una presión de fondo fluyente 1, P1, tengo un caudal 1. Si esta presión disminuye, si bajamos esta presión a una presión 2, vemos que el caudal aumenta. Si la presión disminuye, el caudal aumenta. Y eso es lo que está haciendo este método gas lift. Al bajar la densidad, va a bajar la presión hidrostática y al bajar la presión hidrostática está logrando que se disminuya la presión en fondo de pozo, ¿no? La presión en este punto. Y al disminuir la presión en fondo de pozo, el caudal incrementa. Es por eso que este método gas lift ayuda a poder aumentar la producción. Disminuye la presión en fondo de pozo y el caudal incrementa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Veamos cómo funciona el método. Tienen la válvula gas lift, el mandril, ¿no? Donde va ubicado o alojada la válvula. Esos son los elementos de una válvula gas lift. El gas se inyecta desde superficie a alta presión y va a ingresar este gas inyectado a través de la válvula a la tubería de producción. Este gas inyectado va a lograr que el petróleo baje su densidad
y al bajar la densidad, como les decía, baja la presión hidrostática, baja la presión en fondo y puede lograr producir un mayor caudal o restablecer la producción. ¿Se ha podido ver el video? Sí, ingeniera. Bien. Vamos a ver acá otro que nos muestra también cómo funciona el método. En este caso se tiene una instalación gas lift. Como se puede ver, acá hay una válvula que está controlando el gas inyectado. Esta línea de flujo es la línea de inyección de gas que se va a dirigir hacia el pozo por el espacio anular. Como podemos ver en esta gráfica, el gas que se va a inyectar se inyecta a través de esta tubería y va directo al cabezal. ¿Qué cabezal es? Tubing head, ¿qué? Sí, al tubing head. Se dirige a través del cabezal, por las conexiones laterales del cabezal, como ustedes conocen, ingresando a través del tubing head. El tubing head tiene comunicación con el espacio anular en las conexiones laterales, ¿no? Y por encima de este tubing head o dentro de este tubing head está la tubería de producción y esta tubería de producción cuenta con colgadores de la tubería o tubing hangers. Estos colgadores están sosteniendo la tubería, mientras que por los laterales permite el acceso al espacio anular. Entonces el gas se va a inyectar a través del espacio anular, ¿no? Mediante o se comunica a través del tubing head por las conexiones laterales, ingresando al espacio anular, mientras que el fluido producido pasa por la tubería hacia el árbol de Navidad. Este es el árbol de Navidad. Tenemos la válvula maestra, una válvula maestra, válvula lateral, late de flujo. En esta gráfica no tiene una válvula de maniobra como se puede ver. Tenemos el manómetro y esta es la otra válvula lateral. Después de esta válvula lateral tenemos una línea de flujo, estaría el choque y por ahí iría la producción. Esta válvula va a controlar la inyección de gas, el caudal de gas inyectado. Se inyecta gas por el espacio anular. Como se puede ver, este es el mandril, ¿no? Que es una herramienta subsuperficial que va conectado junto con la sarta de producción. Y dentro del mandril, como pueden ver, está localizada una válvula gas lift. Esta válvula gas lift va a permitir tener comunicación entre el espacio anular y la tubería. El gas desciende y logra ingresar a través de la válvula hacia la tubería de producción, ¿no? Como se puede ver, el gas está ingresando a la tubería y en una siguiente válvula de alguna forma el gas ingresa a la tubería de producción y logra disolverse el petróleo. Acá se puede ver el packer y por debajo el nivel productor y el petróleo que empieza a ascender
debido a que la presión en fondo de pozo ha disminuido. El petróleo va ascendiendo, como se puede ver, a través de la tubería de producción, llegando hasta superficie, al árbol de Navidad, y se va a producir a través de la válvula lateral del árbol de Navidad. En un arreglo de gas lift, como se puede ver, todavía en superficie está instalado el árbol de Navidad. En otros tipos de levantamiento artificial, en superficie ya no se utiliza el árbol de Navidad, sino otras unidades, ¿no? Otros equipos superficiales. Por ejemplo, en bombeo mecánico ya no se tiene un árbol de Navidad, se tiene una unidad de bombeo con un balancín, un motor, etcétera, ¿no? Características del método. Veamos estas características. Dice, el método gas lift es un método para levantar líquidos del pozo inyectando gas. Incrementa la producción inyectando gas a alta presión de 250 psi como mínimo. Esta es la presión mínima con la que deberíamos inyectar el gas. En varios casos se utiliza alrededor de 1000 psi a una determinada profundidad, desde el espacio anular a la tubería. La inyección de gas se hace al espacio anular y se produce a través de la tubería. Esto reduce la densidad del fluido producido, que reducirá la presión hidrostática, como habíamos mencionado. Dado que el peso de la columna de fluido es reducida, se reduce la presión en fondo de pozo y eso incrementa la producción, lo que ya habíamos explicado. Lo siguiente dice, el gas puede ser inyectado desde el espacio anular a la tubería de producción a través de las válvulas gas lift. Inyectamos gas del espacio anular, eso pasa a través de las válvulas gas lift alojadas en el mandril y se produce a través de la tubería de producción. El mandril también se denomina por su nombre en inglés Side Pocket Mandrel. La inyección de gas desde la tubería y la producción por el espacio anular también es posible. También se puede tener una producción a la inversa. Podemos ver acá estos dos ejemplos. Se puede inyectar gas por el espacio anular. Este gas ingresa a la tubería de producción y la producción se da por la tubería. O también se tiene la otra opción de inyectar gas por la tubería de producción y producir por el espacio anular. El gas es inyectado por la tubería y la producción se dirige por el espacio anular hacia superficie. La otra opción es que se inyecte por el espacio anular y se produzca por la tubería. Esta primera opción es la más común, no, pero la otra también existe. Se puede inyectar gas por la tubería y el petróleo producido va a ir por el espacio anular hacia superficie. La inyección continua de gas por el espacio anular es la más común y el otro método de inyectar gas por la tubería es menos común. En este caso, en el segundo método, en este de inyectar gas por la tubería, se puede hacer cuando se tiene una elevada presión de reservorio, cuando el índice de productividad es alto, cuando se tiene una baja relación gas-líquido, cuando el diámetro de la tubería es limitado. Si el diámetro de la tubería es muy pequeño, entonces se puede utilizar esta opción de inyectar por la tubería y producir por el anular. Y cuando una mayor área de flujo provee, en este caso, si se tiene una mayor área de flujo, podemos producir más caudal. Mientras mayor área exista, podemos producir más caudal. Y al producir por el espacio anular, se tiene una mayor área de flujo, ¿no? Hay una mayor área o más espacio para que fluya el hidrocarburo.
Por lo tanto, en ese caso, si queremos producir un mayor caudal, también se puede utilizar esta opción de inyectar por la tubería y producir por el anular, si se quiere producir un alto caudal. Siempre y cuando la presión del reservorio sea alta, el índice de productividad sea alto, hay una baja relación gas-líquido y el espacio o el diámetro de la tubería sea muy pequeño. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hice una consulta. Sí. ¿Cuántas válvulas de gas lift se utiliza? ¿Hay algún número estándar o se calcula? Se debe calcular el número de válvulas, pero un valor genérico podríamos decir que son 5. En la mayoría de los casos no se usa más de 5. Hay incluso pozos que solo tienen 2 válvulas gas lift. No, depende mucho de la profundidad, pero un dato general podríamos decir que serían un máximo de 5 válvulas. Dependiendo de la profundidad podríamos tener un poco más, pero un término promedio serían 5. Gracias, sí. Bien, tenemos entonces los métodos ya, cómo hacer la inyección. Se puede hacer por la tubería o por el espacio anular. Vamos al siguiente punto. Consideraciones generales del método gas lift. En estas consideraciones generales hay que tomar en cuenta el nivel estático de fluido. Como habíamos mencionado, en muchos casos, ya cuando el pozo no está produciendo, el fluido está llegando solamente a una profundidad. No llega hasta superficie, sino hasta una determinada profundidad. Ese es el nivel estático de fluido. ¿Lo puede leer, por favor, Vargas? Sí, un momento. A ver, el pozo tiene la capacidad de producir, pero le falla la energía de ser. Es que esto está muy. Ahora sí, el pozo tiene la capacidad de producir, pero le falta la energía de reservorio para elevar los fluidos producidos hasta superficie. Estos fluidos serán producidos hasta una cierta profundidad, denominada nivel estático de fluido, y debe ser elevado desde este punto hasta superficie por un método de levantamiento artificial. Gracias. Sí, tenemos la capacidad de producir, o el pozo puede producir, pero dice le falta energía. Al faltar la energía, el fluido no llega hasta superficie, solamente hasta una profundidad, algo hasta un nivel, y para poder elevar este fluido que está en el reservorio, se necesitaría un método de levantamiento artificial. Esa es una consideración, ¿no?, para el método gas lift. Presión de gas adecuada. La siguiente consideración, presión de gas adecuada. La presión de gas debe ser adecuada para ser inyectada al pozo. El gas a inyectar puede tener la presión adecuada ya, o el gas a inyectar puede requerir compresión. Tenemos el sistema gas lift, y en este sistema gas lift, como habíamos mencionado, el gas se va a inyectar a través del espacio anular. Como este gas tiene que ser un gas a alta presión, es posible que ya en el campo, como el campo está conformado por varios pozos, en el campo se tenga otro pozo que ya nos aporte la cantidad de gas necesaria para poder inyectar a la presión necesaria. O la primera opción dice el gas a inyectar puede tener la presión adecuada. Es posible que ya tengamos disponible un gas a presión alta para hacer la inyección. La otra opción es que el gas a inyectar pueda requerir compresión. Si tenemos un gas a baja presión, como en este caso, el mismo gas que está produciendo el pozo se dirige a un separador, y en el separador el gas separado va a tener un gas a alta presión. En este caso, el gas va a necesitar un compresor para poder elevar la presión y inyectar el gas al pozo. El volumen de gas y la presión de inyección deberá determinarse en el diseño.
qué cantidad de gas se va a inyectar y con qué presión se determinará en el diseño. La línea que transporta el gas de inyección deberá ser del diámetro apropiado también para poder inyectar la cantidad necesaria de gas hacia el pozo. Presión adecuada de gas se refiere a este punto, ¿no? A que si tenemos un gas a baja presión, vamos a necesitar un compresor. O si ya tenemos disponible un gas a alta presión, no se necesitaría un compresor, sino directamente se inyectaría el gas hacia el pozo. Algo muy importante es que el gas que se va a inyectar no tiene que tener contenido de humedad, porque eso puede causar corrosión a los equipos en subsuelo, ¿no? Tiene que ser un gas libre de humedad, un gas deshidratado y también libre de componentes o elementos corrosivos, componentes ácidos como ácido sulfídrico, por ejemplo. Debería ser libre de ácidos y debería ser libre de agua también. La otra característica es respecto a los fluidos producidos. Nos indica que los fluidos producidos son dirigidos a un separador trifásico convencional. Producimos el hidrocarburo en el pozo, esta producción se va a dirigir hacia un separador trifásico y en este separador vamos a tener la fase líquida, petróleo y agua, ¿no? Vamos a tener petróleo, agua y por cabeza en el separador se va a tener un gas a baja presión. Se deben minimizar las restricciones en las líneas de flujo en superficie y se debe disponer de medidores de flujo también, tanto para la inyección de gas como para la producción. Se debe medir el caudal y se deben minimizar las restricciones de flujo que existan a través de la línea de flujo hasta el separador. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entre las consideraciones generales, entonces, tenemos el nivel estático de fluido, la presión de gas adecuada. Si se tiene la presión suficiente, se hace directamente la inyección. Si no se tiene la presión suficiente, se necesita un compresor, ¿no? Y la segunda consideración son los fluidos producidos, que deben dirigirse hacia un separador, se deben minimizar las caídas de presión y se debe tener medidores de flujo. Entre estas consideraciones, también vamos a analizar algunos aspectos comparativos de este método que habíamos visto con otros métodos, ¿no? Y con algunas características. Por ejemplo, en este caso tenemos esta tabla comparativa y el gas lift. Respecto a los caudales, el gas lift tiene un comportamiento excelente respecto al caudal producido, es decir, que nos puede aportar un elevado caudal. Si existe producción de gas, al gas lift le beneficia el gas que produzca el reservorio. Para fluidos viscosos, el comportamiento de gas lift sería justo, ¿no? No es tan bueno, pero tampoco es malo. En cuestión de emulsiones, de forma similar. El manejo de sólidos, el gas lift es excelente para manejar sólidos. No le afecta al método gas lift la existencia de sólidos, por ejemplo, producción de arenas, no afecta al método gas lift. La mitigación de ceras es bueno para poder mitigar la presencia de ceras. Con la corrosión, el método gas lift también es bueno, dado que se pueden hacer tratamientos para inhibir la corrosión durante el funcionamiento de este método gas lift. La credibilidad del método es excelente, habíamos mencionado que es el segundo más utilizado. Respecto a la eficiencia es pobre. Vamos a especificar por qué tiene una eficiencia pobre. Esta eficiencia pobre se la considera principalmente porque el método gas lift no puede bajar la presión en fondo de pozo tanto como bajan la presión en fondo de pozo otros métodos. Otros métodos pueden bajar más la presión en fondo de pozo que el método gas lift. Por eso se considera una eficiencia pobre. Costo de capital o costo de inversión es moderado y el costo de operación es bajo. Acá podemos ver una gráfica comparativa del método gas lift respecto al electrosumergible y al bombeo hidráulico tipo jet. ¿Cómo se comporta la producción de líquido respecto a la profundidad?
podemos ver que nos da el método gas lift una mayor producción de líquido respecto al método electrosumergible y al hidráulico tipo jet. A medida que se tiene un pozo con una mayor profundidad, este método gas lift va a bajar la producción, al igual que los demás métodos, pero de todas formas su producción es mayor al método electrosumergible y al método tipo jet, ¿no? Al hidráulico tipo jet. Habíamos visto algunos aspectos comparativos también en unas tablas que se les había proporcionado, comparando cómo se está comportando el método respecto a varias características. Vamos a ir viendo una por una estas características y explicar cómo se comporta el método gas lift. Respecto al mercado a nivel mundial, el método gas lift es el más popular después del bombeo mecánico. Es uno de los más populares, ¿no? Después del bombeo mecánico sería el segundo más popular. El 34% de los pozos con levantamiento artificial utilizan gas lift. El costo de capital. Butrón, ¿lo puede leer? Sí, Inche. Un momentito. Bien, mientras tanto, el costo de capital se refiere a la inversión inicial. ¿Cuánto se tiene que invertir para los equipos, para todas las instalaciones que se tienen que hacer, para el proceso de instalación, ¿no? A eso se refiere el costo de capital, a la inversión. Sí, hasta que Pedro lea. ¿Y que en su parte de usted está faltando alguien? No. Todos están haciendo, ¿verdad? Ya. Sí, González ha pedido permiso, por si acaso. Estaba en el primer periodo, pero se ha retirado porque tiene que hacer compras. Perfecto, ingeniero, no se preocupe, yo doy parte. Muchas gracias. Está bien, gracias. Sí. ¿Ya? Bueno, lo que tengo es el costo el costo del equipo de gas lift es bajo, pero el costo de compresión y el sistema de distribución de gas pueden ser altos. El sistema de compresión central reduce el costo total por pozo. Gracias. El costo de los equipos es bajo, ¿no? Sobre todo los equipos subsuperficiales. Hablando de los mandriles y las válvulas, el costo es bajo. Pero el sistema de compresión y distribución puede ser alto. Instalar compresores en superficie y las tuberías, etcétera, para distribuir este gas comprimido puede ser alto. Si es que se tiene una central de compresión que dirija este gas a varios pozos, el costo se puede reducir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este esquema, lo voy a graficar mejor, un compresor, y si ese gas comprimido se dirige a varios pozos y solamente se tuviera una estación de compresión, el costo disminuye por pozo. Si tenemos un compresor y este compresor va a distribuir el gas para varios pozos que tengan esa instalación gas lift, el costo puede disminuir. Ese es el costo de capital, ¿no? En general es bajo, pero el costo de compresión del gas puede incrementar el precio o el costo inicial. Y si es que se distribuye el gas comprimido a varios pozos, el costo puede disminuir. Costos operativos. Los costos operativos hacen referencia a que ya durante la operación o mientras el método esté funcionando, ¿qué gastos se van a hacer? En este caso, los costos operativos son bajos. El sistema gas lift tiene un valor de OPEX, que hace referencia a los costos operativos, es muy bajo debido a la credibilidad que tiene en subsuelo. El costo operativo es bajo, el costo del pozo es bajo, dice, y los costos de compresión varían dependiendo del costo del combustible y del mantenimiento de los compresores. Este costo va a variar dependiendo de qué combustible utilice el compresor. En algunos casos, este compresor puede trabajar incluso con el mismo gas como combustible, ¿no? Entonces depende mucho este costo operativo de qué combustible utilice el compresor y también de cuánto mantenimiento requiera el compresor.
Los equipos de fondo, la siguiente característica del método. Respecto a los equipos de fondo, dice que es esencial, es muy importante que exista un buen diseño y espaciamiento de las válvulas. Como habíamos mencionado, el método gas lift cuenta con, en subsuelo, con mandriles, y dentro de los mandriles van a estar alojadas válvulas gas lift. Los equipos de fondo requieren que estas válvulas sean espaciadas o separadas de forma adecuada y que se pueda hacer un buen diseño para que esto funcione bien. Se tienen costos moderados en los equipos de pozo. Las válvulas y los mandriles no cuestan mucho, ¿no? Su costo es moderado. Típicamente se utiliza menos de 5 válvulas o se necesita menos de 5 válvulas, lo que me preguntaba su compañero Ruiz, ¿no? Lo típico es que se utilicen menos de 5 válvulas. Lo que yo había visto en un pozo, por ejemplo, es que se tenían solamente 2 válvulas gas lift, ¿no? Y eso era funcional para el pozo. La elección de la recuperación de válvulas por wireline es lo más común. Vamos a ver cómo se hace este proceso de intervención, pero como estas válvulas están alojadas en el mandril, para recuperar estas válvulas lo que se hace es bajar con wireline una herramienta, se ancla la válvula y se la puede retirar. Voy a mostrarles una imagen para que se pueda entender mejor este punto. Al inicio, si bien el método gas lift todavía, mientras el pozo esté fluyendo por flujo natural, todavía no esté en funcionamiento el método gas lift, ya se tienen que tener estos equipos instalados en pozo. Ya debemos anticipar que en un determinado tiempo el pozo va a necesitar de una asistencia para la producción. Desde el inicio del pozo, desde el inicio de la completación, al instalar los equipos, ya se anticipa que el pozo, con el pasar del tiempo, al bajar la presión del reservorio, va a necesitar algún tipo de asistencia. Entonces, en este caso, lo que se hace es que en el arreglo de completación ya se instalen todos los equipos necesarios para un gas lift. Desde antes de la producción ya se programa que la completación va a tener todos los equipos para un gas lift. Esto se hace para ahorrar costos, porque si es que, por ejemplo, si es que no anticipamos que el pozo va a producir por gas lift, habría que cambiar todo el arreglo de completación, introducir otra completación para el gas lift y después recién poner en marcha el método, y eso incrementa costos, hace que el tiempo también sea mayor de la intervención. Por lo tanto, desde antes de la producción del pozo, ya se tienen instalados todos los equipos para gas lift, para que cuando el pozo baje su producción, se ponga en marcha el método. Mientras el pozo esté produciendo por flujo natural, la válvula que se tenga instalada o las válvulas que se tengan instaladas son válvulas cerradas, denominadas válvulas ciegas. Estas válvulas ciegas no van a permitir que el espacio anular se comunique con la tubería. Como son válvulas ciegas, van a estar cerradas y el pozo va a poder producir por flujo natural normalmente. Cuando el pozo baje su producción, entonces estas válvulas ciegas se tienen que cambiar por válvulas que permitan la comunicación entre el anular y la tubería. Ese cambio se lo hace por un proceso de intervención, bajando con wireline una herramienta que se ancle a la válvula, se la retire y se vuelve a instalar una válvula abierta. Y esa válvula abierta va a permitir que haya comunicación entre el anular y la tubería y se pueda producir ya por levantamiento artificial. ¿Alguna pregunta? Bien, lo que habíamos dicho entonces. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Inge, una pregunta acerca del
del tiempo en que se cambian las válvulas ciegas por una válvula abierta, ¿cuánto tiempo más o menos dura el proceso de cambio? Dependiendo si no hay dificultades en la operación, pero este proceso de intervención, no solamente de cambio de válvulas, sino de la instalación de las líneas de flujo del gas, ¿no? Instalar estas líneas de flujo del gas, medidores, etcétera. Se tiene que hacer un trabajo de gabinete, que ese sí puede durar más tiempo, pero específicamente la intervención como tal, puede durar una semana, ¿no? O un tiempo de una semana o tal vez unos 4 días, dependiendo del número de válvulas, dependiendo si no hay ningún problema al retirar la válvula, puede durar hasta una semana, tal vez un poco más, ¿no? Un promedio de una semana. Gracias, Inge. Los equipos de fondo entonces típicamente se pueden utilizar menos de 5 válvulas, hasta 5 válvulas, y la elección de la recuperación de válvulas con wireline es lo convencional. Facilidades en superficie. La siguiente característica, facilidades en superficie. Se necesita bastante espacio en superficie para la instalación del sistema de compresión. Para instalar los compresores en superficie, sí se va a necesitar espacio en superficie. La siguiente característica es la eficiencia. Eficiencia en la operación. La eficiencia incrementa para pozos que requieren la inyección de una baja relación gas-líquido. Si el pozo requiere menos gas, la eficiencia es mayor. Si el pozo requiere más gas, la eficiencia disminuye. Nuevamente, la eficiencia es mayor cuando el pozo requiere menos relación gas-líquido. Si el pozo requiere menos cantidad de gas, hay una mayor eficiencia. Mientras que la eficiencia es baja para pozos que requieren alta relación gas-líquido. Si el pozo requiere mayor cantidad de gas para ser inyectado, la eficiencia es menor. Si el pozo requiere una baja cantidad de gas inyectado, la eficiencia es mayor. Si el pozo requiere una alta cantidad de gas, la eficiencia es baja. Si el pozo requiere una baja cantidad de gas, la eficiencia es alta. Cuando el pozo requiere una alta cantidad de gas, típicamente la eficiencia es de un 20 a un 30%, baja. Respecto a la flexibilidad del método, este método es excelente, ¿no? Habíamos mencionado que la flexibilidad es que el método se pueda adecuar a los cambios que existan en el pozo, sobre todo a los cambios de caudal. Recordemos que sin importar el método que se aplique, el caudal respecto al tiempo siempre va a tender a disminuir, ¿no? Siempre, inicialmente puede incrementar, pero con el tiempo este caudal siempre tiende a disminuir. Y esta tendencia a disminuir debe adecuarse el método a la disminución de caudal que se va a dar en el tiempo. El método que se utilice debe adecuarse a esta disminución de caudal que sí o sí va a ocurrir. Entonces, a esto se refiere la flexibilidad, a que el método se pueda adecuar a la reducción de caudal. En el caso de gas lift es excelente, es decir, el método gas lift se adecúa a la disminución del caudal del pozo. Los caudales de gas inyectado pueden variar respecto a los cambios de caudal de producción. Si el caudal del pozo está disminuyendo, también podemos cambiar la cantidad de gas que estamos inyectando y eso hace que el método sea flexible. Si el caudal del pozo está bajando, también se puede adecuar la cantidad de gas inyectado y eso nos ayuda a la flexibilidad. La tubería debe ser dimensionada correctamente, ¿no? Para que se pueda tener una buena producción y una buena flexibilidad también. El diámetro de la tubería debe ser seleccionado de forma correcta. Credibilidad. Como habíamos mencionado, el método tiene una credibilidad excelente.
si el sistema de compresión está apropiadamente diseñado y mantenido. Dice, si es que el compresor de superficie está adecuadamente diseñado y se hace un buen mantenimiento, el sistema va a funcionar bien. El sistema como tal, una consideración global del sistema. Dice que volúmenes adecuados en el caso del gas, para hablar del sistema global, el gas debe ser inyectado con el volumen adecuado, debe ser inyectado a alta presión, debe ser un gas seco, como les había dicho, no debe haber presencia de agua, no debe haber humedad en el gas. Y este gas debe ser no corrosivo, no debe tener componentes ácidos, por ejemplo, ácido sulfídrico o dióxido de carbono, debe estar libre de estos componentes el gas que se va a inyectar. Debe tener un volumen adecuado, debe ser de alta presión, debe ser un gas seco, debe ser no corrosivo y debe ser un gas limpio. Este gas que se va a inyectar durante toda la vida productiva mediante el método gas lift. El gas debe tener estas condiciones o debe cumplir estas especificaciones durante toda la vida productiva mediante el método gas lift. Se necesitan también buenos datos para el diseño del espaciamiento de las válvulas y especificaciones de espaciamiento API se requieren para poder hacer el diseño y poder hacer las consideraciones operativas. Se deben seguir especificaciones API para el diseño y para especificar las condiciones operativas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, estamos en la primera tabla, nos quedaría ver esta segunda tabla. En esta presentación se las voy a pasar. Es una presentación que la pueden ver en línea, ¿no? La van a poder abrir sin problemas. La voy a subir a Moodle, la presentación. Aquí tienen todas las características que vamos a ir viendo en la siguiente clase. Lo siguiente van a ser ver las ventajas y desventajas del método. Y los métodos gas lift, ¿no? Un método continuo, un método intermitente, y después vamos a ver las herramientas, las especificaciones de las herramientas que se utilizan. Esas especificaciones van a estar o están en su trabajo de investigación. ¿Qué herramientas se utilizan en el método gas lift? Si no hay alguna pregunta, estaríamos cumpliendo con el horario y les dejaría con el trabajo de investigación que tienen. ¿Alguna pregunta? Inge, el trabajo de investigación hasta el viernes es individual, ¿verdad? Sí, hasta el viernes es individual y el otro trabajo que sería en grupo hasta el siguiente miércoles. Está bien, Inge, gracias. Los grupos, ustedes pueden organizarse de acuerdo a de acuerdo a la organización que tengan ustedes, ¿no? De acuerdo a la afinidad. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, les dejo con el trabajo de investigación. Pueden irlo revisando.